Seguimos contigo aquí en Vuelta al Mundo y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez. Vamos a analizar ahora la ofensiva que ha desplegado Donald Trump en Medio Oriente, nada más ni nada menos. Pretende ingresar a Irán como lo hizo en Venezuela, no lo sé. Farid Cajat, reconocido internacionalista, amigo de esta casa, está con nosotros. Farid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar del tema Irán, correcto, pero antes quiero mostrarte, Farid, y también a nuestro público, la forma como a raíz, correcto, de estas acciones tan polémicas de Donald Trump, también los menores de edad están protestando. Claro, no pueden salir a las calles, correcto, por temas legales, pero virtualmente están realizando protestas a través de un conocido videojuego, Roblox, que es el favorito aquí de uno de mis productores, de José. Ahí está, Roblox se manifiesta, obviamente, claro, virtual. Los pequeños, los adolescentes, los menores de edad, fanáticos de los videojuegos, protestan así, Farid, ¿no? ¿Qué te parece? Ahí tienes lo que está pasando en redes, en los videojuegos, protesta de menores de edad. Bueno, hay ya antecedentes de cómo para los jóvenes de la generación Z, o menores en este caso, lo que es lúdico a la vez puede ser un instrumento de protesta social. Uno pensaba que ahí donde juegas no organizas una protesta, pero los jóvenes sí lo hacen, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del meeting en Tulsa de Trump en campaña, donde a través de redes sociales hubo una organización de jóvenes que adquirió entradas para el evento y obviamente no fueron. Claro, para boicotear. Para boicotear. Trump creía que el evento iba a estar lleno, las butacas iban a estar llenas y no lo estuvieron. Y ahí no recuerdo qué red social se utilizó, pero hubo un uso de redes sociales para ese fin. Y también está el logo que han utilizado jóvenes, ya no en países desarrollados, sino en países del Asia, en protestas antigubernamentales, que es One Piece, ¿no? Claro, One Piece, que es un anime muy conocido, ¿no? Sí. Muy popular y que ha sido utilizado por los manifestantes que forman parte de esta denominada generación Z. Sí, y en este caso ya no en Estados Unidos de Europa, sino, repito, en países del Asia y efectivamente, digamos, parte de la gracia es que gente como yo no debería reconocerlos, ¿no? Porque son símbolos generacionales. Jolly Roger se llama la bandera de One Piece y claro, este anime habla precisamente un poquito de libertad, ¿no? Ese es el argumento y por eso es tan popular entre los jóvenes y ha sido utilizado como parte, como tú lo has dicho, ¿no? De todo este argumento lúdico que acompaña las protestas de la generación Z. Efectivamente, pero que no por eso son menos masivas, ¿no? Claro. Aunque cuando uno ve, es más entre mujeres que entre hombres. Es algo que podría, creo que no va a haber oportunidad de volver a tratarlo en este programa, pero las mujeres son más progresistas que los hombres y más proclives a protestar. A salir a protestar o a manifestarse en todo caso. Por lo menos contra Trump. Entre los hombres jóvenes, sobre todo de estratos populares, si acaso son más proclives a protestar o a votar en favor de Trump. Qué interesante. Ahora, si miramos al Medio Oriente, a Irán, Farid, ¿qué puede estar planteando Trump? Porque ¿recuerdas cuando en programas pasados de Vuelta al Mundo, antes del ataque de la intervención en Venezuela, ¿no? Decíamos, no sabemos lo que va a pasar, pero si Trump está desplegando tanta fuerza armada, ¿no? El portaaviones más poderoso del mundo en aguas del Caribe, algo va a pasar. Ahora, ¿podríamos pensar eso también de lo que ocurre en Medio Oriente? Decíamos en este mismo programa, ¿no? Este despliegue de fuerzas es demasiado grande para hundir lanchas que presuntamente cargan unos cuantos kilos de droga. Claro. Pero por otro lado, una invasión del país y un intento de ocuparlo podría llevar a inestabilidad y violencia política interna. Estados Unidos quería evitar eso. Sabíamos que la cosa iba a estar en un punto medio entre ambos extremos. Podría decirse algo similar aquí, salvo por un hecho. Venezuela no tenía mayor capacidad de respuesta mientras Estados Unidos no intentara
poner soldados en el terreno dentro de Venezuela. En cambio, Irán sí tiene capacidad de respuesta a mediana y larga distancia. Irán ya ha lanzado en junio del año pasado misiles que llegaron a territorio israelí a más de 1.500 kilómetros de distancia, y además tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa 20% del comercio de petróleo en buques tanque. Entonces, Irán tiene una capacidad de respuesta que no tenía Venezuela, por eso todavía me parece posible que eso sea una presión para negociar más que un anticipo de una acción armada que de ocurrir sería limitada. No creo acá tampoco que lo que está en el cálculo de Trump sea un intento de invadir y ocupar Irán o cosa por el estilo. ¿Pero qué dicen desde dentro de Irán, Farid? Te pregunto esto porque no han faltado algunas personalidades, ¿no? Gente pública de Irán que se ha dirigido a Donald Trump, ¿no? Ha dicho algo así como rescátenos, Mr. Trump. Obviamente hay quienes están en contra de una intervención directa de Estados Unidos, en fin. ¿La división es bastante notoria al interior de Irán? A ver, el régimen es inmensamente impopular. Hay señales inequívocas de eso. Pero habría que recordar que en junio, cuando Israel atacó Irán sin provocación, la mayoría de la población, si acaso, se movilizó o dejó de movilizarse en contra del gobierno, si es que lo estaban haciendo, o algunos se movilizaron en favor. Y cuando uno ve encuestas de opinión, la mayoría de los iraníes están a favor de obtener una bomba atómica. En ese sentido, cuando tu país es víctima de un ataque externo, es probable que sectores que puedan ser opositores al régimen, sin embargo, cierren filas por lo que consideran una causa nacional. Por ejemplo, cuando uno ve encuestas sobre lo que ocurrió en Venezuela, había una proporción significativa de venezolanos encuestados que apoyaba lo hecho por Estados Unidos, pero no era una amplia mayoría, ¿no? Siendo el caso que nuevamente estábamos ante un gobierno inmensamente impopular. Entonces ese es el tema, que esto divide a los opositores. Qué interesante, porque claro, en Irán encontramos una realidad que es digna de muchos tipos de análisis, ¿correcto? Además del tema político está el tema religioso. Y otros componentes que hacen de la sociedad iraní una sociedad bastante compleja, Farid. Sí, pero digamos, el propio régimen es cada vez menos estricto en temas de códigos de vestir o conducta pública, precisamente porque se siente que ese es el tipo de concesiones que puede hacer a los manifestantes. No puede hacer concesiones en materia de régimen político, no va a cambiar la naturaleza del régimen por protestas, no puede hacer concesiones en el plano económico más allá de subsidios focalizados, porque la economía no tiene los recursos para hacerlo. Entonces termina haciendo concesiones en temas como códigos de vestir. Sigue siendo formalmente obligatorio, por ejemplo, para las mujeres iraníes usar el velo que cubre el pelo en público, pero ya no hay, la llamada policía religiosa ya no está en las calles acosando a las mujeres que no usan el velo o que no lo usan debidamente. Farid, te invito a ver unas claquetas, unos gráficos que ha preparado producción, mi productora Camila, ¿no? Siempre tan chambeadora. Ha trabajado estas gráficas precisamente para mostrarnos un poquito la cronología, ¿correcto? De lo que ha venido ocurriendo en Medio Oriente, que reiteramos, sí, se encuentra en una situación límite. El 13 de junio, Irán lanzó misiles balísticos y drones contra Israel en respuesta a ataques a instalaciones militares y nucleares iraníes. Esto en junio, ¿no? De 2025. El 15, atención, 2 días después nada más, una nueva ofensiva iraní impactó la ciudad de Haifa con heridos y daños materiales. Y ese mismo mes, el 19 de junio, un misil iraní alcanzó el hospital Soroka, causando daños severos e incluso la evacuación de pacientes. Hablamos de una escalada, si se quiere, de tensión. Pero como se indica ahí, todo eso fue en respuesta a un ataque inicial israelí. Y además, la mitad de las muertes en Irán fueron civiles. O sea, hubo muchos más civiles muertos en Irán que en Israel, por ejemplo, ¿no? Pero el punto acá es precisamente que Irán tiene capacidad de respuesta. Lo ha demostrado. Una capacidad de respuesta que no tenía Venezuela. Venezuela no tenía medios para hundir en aguas internacionales
el portaaviones Ford, si mal no Gerald recuerdo, Ford. que fue el emplazado en esas aguas. Sí. Irán sí tiene medios para hundir el portaaviones, creo que es Lincoln, que se está desplazando hacia el Golfo Pérsico. Entonces, por eso yo todavía tengo dudas de que esto vaya a escalar. Además, teniendo en cuenta que siempre se me pregunta si esto es un intento de ocultar los files del caso Epstein. No diría que el único propósito de lo que hace Trump sea ocultar esos files, pero que ese sea un propósito adicional no tengo mayor duda. Miremos lo que ha hecho en enero. Ataque contra Venezuela, 1. Amenazas en el caso de Groenlandia, 2. Se cierra ese tema temporalmente y ya está amenazando con una nueva acción militar, ¿no? Entonces, que uno de los objetivos sea ocultar o pasar a segundo plano el caso Epstein y el hecho de que los documentos desclasificados están editados y no hay prácticamente información relevante, creo que es parte de lo que se busca, sí. Tenemos 2 fechas más importantes, ahí ya están en pantalla. 23 de junio del 2025, Irán atacó la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar y otras posiciones de Estados Unidos en la región, lo que decíamos, ¿no? La capacidad de respuesta que sí tiene Irán. Y finalmente, en ese mismo mes, en junio, Estados Unidos ejecutó la operación Martillo de Medianoche, atacando con misiles y bombas de la instalación nuclear de Natanz. ¿Una más? ¿Tenemos una más? Vamos entonces con la última. El 1 de enero ya de este año, Trump se pronuncia ante las protestas en Irán y amenaza con un ataque si el gobierno iraní ejecuta a manifestantes. Y ya finalmente, el 28 de enero, Estados Unidos, lo que estábamos comentando, envió una flota militar al Golfo Pérsico y Medio Oriente, señalando a Irán como principal amenaza regional. Entonces, para ir cerrando, Farid, ¿qué podemos esperar en los siguientes días? Claro, no tenemos una bolita de cristal, obviamente, pero con Donald Trump realmente todo puede pasar. A ver, hay 3 temas que Estados Unidos quiere negociar con Irán. La ayuda que Irán brinda a proxies regionales como Hezbollah o los hutíes en Yemen. Creo que eso es negociable dado que estos grupos han quedado reducidos a su mínima expresión por las acciones sobre todo de Israel en los casos de Hamas y Hezbollah. Claro. Segundo, el programa nuclear iraní. Ahí el punto es si Irán debería o no seguir teniendo capacidad de enriquecimiento de uranio, por limitada que sea. Todo parece indicar que Estados Unidos, bajo Trump, no está de acuerdo con lo ya aprobado en un acuerdo anterior con Irán, que le permitía un enriquecimiento limitado bajo supervisión internacional. Presumo que eso también es negociable. Lo que creo que Irán no va a negociar son sus misiles balísticos que pueden llegar a Israel, porque es la única base para tener capacidad de disuasión. Teniendo esos misiles, Israel atacó a Irán de cualquier manera. Si no los tuviera, Irán sería blanco probablemente de ataques regulares de Israel como los que realiza en Siria, que no tiene esa capacidad disuasiva. La última pregunta, Farid, te robo una respuesta así de 30 segundos. Muchos han dicho que el gobierno de Donald Trump es autoritario, otros dicen que es fascista, no lo sé. Para ti, ¿hay autoritarismo en las acciones de Trump? A ver, un juez acaba de indicar de que, si no me equivoco, fue un juez el que lo dijo, Trump ha ignorado 100 órdenes judiciales en los últimos meses. Esa no es la conducta de un gobierno democrático. Y ICE está aterrorizando a los propios ciudadanos de los Estados Unidos sin justificación posible. Creo que Trump tiene una vocación autoritaria. Farid, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por habernos acompañado en esta etapa de Vuelta al Mundo. Farid Kajat, internacionalista, con nosotros. Yo soy Jorge Rodríguez.